Amados hermanos en Cristo, ¿qué tipo de pensamientos habitan en su interior? ¿Se detiene habitualmente para examinar lo que cruza por su mente? Es vital que aprendamos a reflexionar sobre nuestra propia actividad mental. ¿Están sus pensamientos cimentados en la verdad y la bondad, o se inclinan hacia deseos puramente terrenales? Es necesario discernir si, aun en nuestros pensamientos más fugaces, estamos juzgando, condenando o criticando a nuestro prójimo. Examinar nuestros pensamientos y nuestra mente es fundamental para la madurez espiritual. Espero que el mensaje de hoy les brinde las herramientas necesarias para monitorear su interior, rectificar aquellas inclinaciones que lo alejan de Dios y lo haga reflexionar sobre su propia actividad mental. Hermanos, veamos ahora el proceso que se produce en el alma. La capacidad de razonar es una función del alma que Dios nos ha otorgado. Para comprender este proceso, hablemos primero de la naturaleza del alma. En nuestro cerebro reside la capacidad de la memoria, que en simples palabras es como un depósito donde se almacena todo el conocimiento que adquirimos a lo largo de la vida, lo que contemplamos, escuchamos, aprendemos y vivimos. Cuando retrotraemos o evocamos esa información almacenada, es cuando surge el pensamiento. Por eso, el alma abarca tanto nuestra facultad de recordar como el proceso mismo de procesar y utilizar ese conocimiento. Tal como en una computadora, guardamos la información que ingresamos y que la podemos recuperar si la necesitamos, nuestro cerebro también almacena y recuerda la información que ingresamos. El alma representaría el proceso íntegro de organizar la información, buscarla y emplearla cuando es necesario. Les doy un ejemplo. Al observar este hermoso arreglo floral que adorna el altar, me pregunté, ¿cuál es el nombre de esa flor? Al averiguar, me dijeron su nombre y esa información quedó registrada en mi memoria. Ahora, no solo retengo el nombre de la flor, sino también la delicadeza de su forma y la intensidad de su color. Sin embargo, nuestra experiencia no se limita a la vista. Por naturaleza, al acercarnos a una flor, buscamos su fragancia. Al percibirla, surgen de inmediato diversas reflexiones. ¿Por qué esta flor carece de aroma? ¿O qué perfume tan exquisito emana esta otra? Esta percepción no se disipa en el aire. Esa sensación queda grabada en lo más profundo de nuestro ser. Por ejemplo, la fragancia de una fresia es inconfundible, al igual que el aroma de los lirios. Cada una posee un carácter totalmente distinto. Este no es un fenómeno puramente sensorial. Nuestro ser interior es el que guarda y recuerda esas diferencias. Eso es, precisamente, lo que llamamos conocimiento, que viene a ser el conjunto de colores, aromas y nombres que permanecen en nuestra mente y células cerebrales. De este modo, la próxima vez que estemos frente a esa flor, su identidad volverá a nosotros. Ese acto de evocar lo que ha sido guardado es lo que da forma a nuestro pensamiento o razonamiento. El conocimiento no se limita a lo aprendido en un aula, abarca cada fibra de nuestra existencia, la convivencia familiar, los lazos de amistad, las lecturas, lo que consumimos en los medios de comunicación y cada vivencia personal, incluye desde la ternura de la infancia hasta las heridas que marcaron nuestro crecimiento. Es decir, existe una evidente conexión entre nuestros sentidos y la formación de nuestro mundo interior. Traer a la superficie estos recuerdos es la esencia del pensar. En nuestro diario vivir, cada vez que nuestra mente se activa, estamos ejerciendo las facultades del alma. Sin embargo, la calidad de esta actividad mental varía drásticamente según tres factores: lo que hemos guardado, cómo lo hemos procesado y bajo qué influencia lo hemos recibido, específicamente si fue moldeado por la verdad o por el error. La manera en que nuestra alma opera es, por tanto, un reflejo directo de lo que hemos permitido que entre por nuestros sentidos, ojos, oídos y lo que se nos ha inculcado desde la niñez, es decir, de cómo procesamos la realidad circundante. En primer lugar, debemos comprender que la actividad de nuestra alma está íntimamente ligada a lo que hemos contemplado, escuchado y aprendido. Seguramente conocen el relato de una madre quien se mudó de casa 3 veces buscando el entorno ideal para su hijo.
Este ejemplo nos enseña una verdad espiritual. Si nos rodeamos de un entorno positivo y edificante y somos instruidos en valores y principios de rectitud, esas virtudes se asentarán en nuestra alma y fluirán hacia el exterior como una influencia transformadora. Cuando el hijo de esta mujer era apenas un niño y vivía cerca de un cementerio, solía imitar el llanto y los lamentos de los funerales. Más tarde, al mudarse cerca de un mercado, sus palabras se tornaron en regateos y frases de comercio. Solo cuando su madre se estableció cerca de una escuela, el joven comenzó a interesarse por obtener conocimiento y sabiduría. Lo mismo ocurre hoy. Un niño que crece en un hogar lleno de amor, generosidad y de buenos modales, instintivamente buscará socorrer al necesitado. Por el contrario, quien crece rodeado de discordia y groserías, insultos y palabras hirientes, tenderá a reaccionar con ira o resentimiento ante la adversidad. Según sea la naturaleza de lo que atesoramos en el alma, ya sea luz o tinieblas, así será nuestro carácter y nuestra forma de pensar. Sin embargo, no solo cuenta lo que vemos, sino cómo lo procesamos. Dos personas pueden presenciar el mismo evento y asimilarlo de forma opuesta. Imaginemos a dos niños observando una contienda. Uno de ellos admira la fuerza del agresor y registra esa imagen como algo heroico. El otro, con una sensibilidad distinta, se compadece del dolor ajeno y anhela la paz. Años después, ante un conflicto, el primero recurrirá a la violencia para imponerse, pues su alma validó el abuso de poder como algo admirable. En cambio, aquel que rechazó la discordia y la agresión buscará el camino de la concordia y bondad, optando por la conciliación y la generosidad. Incluso ante una adversidad, como la pobreza o la carencia, nuestra respuesta depende de la impronta o marca que haya quedado grabada en nuestro corazón. Hay quienes guardan rencor hacia sus padres, avergonzándose de sus limitaciones y recordando su infancia con amargura. Esa sombra de resentimiento muy probablemente oscurecerá su vida adulta. No obstante, existen también almas íntegras y empáticas que, enfrentando la misma escasez, eligen la gratitud, pensando en el inmenso sacrificio que hicieron sus padres para sostenerlos en medio de tanta dificultad. Esa visión de amor los impulsará a esforzarse. Para ellos, la austeridad del pasado no es una mancha, sino un recuerdo entrañable que evoca la unidad familiar y el amor fraternal. En estos casos es determinante la interpretación de la realidad. Es cierto que el entorno influye, pero la decisión del corazón de cómo guardamos la información es lo que define la vida de cada uno. La naturaleza de la información que guardamos, junto con la emoción con la que la recepcionamos, determina la calidad de pensamientos que brotan de nuestro interior. Esto moldeará nuestro carácter, nuestra conciencia y el campo espiritual de nuestro corazón. Hermanos, examinen si sus pensamientos habituales se inclinan hacia el bien o hacia el mal. Al recordar su pasado, vea si predominan los sentimientos de rechazo o resentimiento, y si algún recuerdo doloroso está afectando negativamente su carácter en el presente. Antes de conocer al Señor y el Evangelio, es natural para muchos haber sufrido bajo el peso de experiencias frustrantes de aflicción y rencor. Sin embargo, al sentir el amor del Señor al llevar la cruz, aún sus recuerdos más dolorosos se transformarán a través del perdón. En la medida en que ore por ser libre de todo mal sentimiento y busque comprender al prójimo, las vivencias amargas del pasado se desvanecerán para dar paso a una paz y gozo sobrenaturales en su interior. Ya no culpará a nadie. El que ha llenado su alma con la verdad siempre producirá pensamientos de bondad, pero quien ha dado cabida al rencor y a la maldad verá brotar de sí la malicia. Imaginen a dos personas susurrando mientras lo miran fijamente. Alguien con un corazón íntegro y sin perjuicios no le dará importancia a ese hecho. No obstante, aquel que está habituado a juzgar pensará de inmediato que estarán hablando mal de él. Ese pensamiento ya es, en sí mismo, un juicio. Sin pruebas, la mente ya ha dictado una condena. Qué diferente es la vida de la persona que es íntegra. No se inquietará por esa clase de circunstancias nimias e insignificantes. Su sentido espiritual de dicha y felicidad será superior a ese hecho fortuito. No obstante, muchos,
tras caer en pensamientos carnales y descubrir que su juicio era infundado, simplemente lo ignoran no dándole importancia. Pero cuidado, no pase por alto esto. Hay que reconocer la gravedad de este hecho. Si deja que esos pensamientos inicuos se enraícen en su mente, controlarán sus reacciones. El juicio y la condena son pecados graves. Cuando permite que esos pensamientos perversos dominen su mente, el maligno tomará control de su voluntad. Hermanos, la idea de ser controlados por Satanás es aterradora. Es necesario reconocer esto. El enemigo, como ser espiritual, manipula sus debilidades y áreas grises y utiliza sus pensamientos para agitar la falsedad en el corazón. Si existe una raíz de resentimiento hacia su cónyuge, hijo o amigo, el adversario no perderá la oportunidad de avivar esa chispa de maldad y quitarle la paz. Hay una clara conexión del alma con la salud mental y la libertad espiritual. Al comenzar a cavilar y repensar una y otra vez en esa situación, los recuerdos de resentimiento resurgirán con mayor fuerza. Es curioso notar que algunas personas poseen una memoria prodigiosa para el agravio. Son capaces de evocar sucesos que acontecieron hace muchos años y traerlos al presente una y otra vez. Sin embargo, no recuerdan con esa misma nitidez las palabras de verdad que escucharon ayer. Por lo general, su memoria no es tan fiel para lo sagrado. Pregunto, ¿por qué muchos retienen lo negativo con tanta precisión? Es porque el enemigo opera en ellos alimentando esa amargura, sed de venganza y rencor. No es una virtud recordar vívidamente cada herida del pasado. Cuando el resentimiento se cimenta en su corazón, el adversario lo agitará a través de los pensamientos, transformándolos en odio o en sentimientos perversos que le robarán la paz e incentivarán las discusiones y el conflicto. Al enterarse de que alguien ha hablado mal de usted, el orgullo herido lo hará calificar a esa persona como malvada y la verá como un enemigo. Esas reacciones carnales son la prueba de que las tinieblas están perturbando su alma, sembrando discordia en el corazón. Hermano, la mente es el campo de batalla. A través de la actividad mental, la falsedad guardada en el interior entra en ebullición, provocando que la ira, el rencor y la soberbia se desborden y sean incontrolables en su ser. Por eso es imperativo examinar si sus pensamientos son espirituales y buenos o si son ecos de su naturaleza pecaminosa. Si surgen pensamientos carnales, deberá identificarlos y erradicar la raíz de mentira que los alimenta. En la actualidad, muchas personas sufren de aflicciones en el alma como la depresión, la ansiedad extrema o trastornos de pánico. Sumidos en una angustia profunda, no pueden dormir debido a las preocupaciones que los agobian, lo que termina manifestándose en enfermedades físicas o psicosomáticas. Los pensamientos negativos y pesimistas extinguen la voluntad de vivir y el gozo, derivando en un letargo crónico o en conductas compulsivas que dañan el cuerpo. Para el creyente que conoce la realidad del juicio, el enemigo utilizará el temor para atormentarlo, obsesionándolo con la idea que irá al infierno. Esa no es la voz del Espíritu Santo guiándolos al arrepentimiento, sino es un ataque que busca sumergirlos en la depresión. Incluso en casos extremos, hay quienes son empujados hacia la autodestrucción por estas voces de engaño. Hay cristianos atrapados en este tormento de miedo y desesperación. Para ellos, la salida comienza con un examen sincero del corazón, identificando si ha habido una resistencia deliberada al Espíritu Santo, para luego llegar a un arrepentimiento genuino y auténtico que restaure su comunión con Dios. De esa manera pasará del tormento de la culpa a la seguridad de su salvación. La verdadera restauración comienza con un arrepentimiento genuino, quebrantando el corazón ante la presencia de Dios y creyendo en el mensaje salvífico de la cruz. Al confesar con sinceridad que ha fallado y pedirle al Señor que lo perdone, su perdón se hará efectivo de inmediato. Si después de este acto de entrega, la aflicción y depresión persisten, se tratará de una artimaña o engaño del enemigo. En tales casos, buscar la guía y el consejo de un pastor es fundamental.
Al recibir esa administración espiritual, la obediencia es la clave. Es imperativo cortar de raíz cualquier pensamiento que provenga de la oscuridad. Si el adversario le intenta hacer creer que no ha sido perdonado o que está perdido, la respuesta debe ser firme. Escrito está: he sido redimido en el nombre de Jesucristo. He recibido al Señor como mi Salvador, y su sangre preciosa ha limpiado mis pecados. He nacido de nuevo y mi destino es el reino de los cielos. Así es como protegerá su mente de esos pensamientos, expulsando al maligno con la verdad de la palabra. La seguridad de nuestra salvación no depende de la opinión de los demás, sino de la vida en el Espíritu que va más allá de todo temor. El enemigo utilizará el miedo para distraernos, impidiéndonos orar o concentrarnos en la palabra de Dios. En esos momentos debemos aferrarnos a nuestra identidad. Soy un hijo de Dios. El Señor sufrió el tormento de la cruz por amor a mí, y su sacrificio es mi libertad. Si el pasado lo atormenta por haber resistido al Espíritu, la solución es buscar la bondad y la verdad con determinación. Si el camino le parece difícil, el servicio desinteresado y la devoción en la casa de Dios son herramientas poderosas para hallar gracia. Realizar actos de bien ayuda a que el arrepentimiento sea completo y el corazón se fortalezca. Es posible que, aún después de arrepentirse, las tinieblas intenten engañarlo nuevamente. Esto sucede porque su estructura mental aún no ha sido perfeccionada en lo espiritual y aún quedan rastros de su antigua naturaleza. Si los pensamientos de ansiedad persisten, eso no significa que Dios no lo haya perdonado. Significa que deberá aprender a dominarlos. Cuando la angustia aceche, lea las promesas de la palabra, medite en el Señor y cante alabanzas. Así se disipará toda oscuridad. Examine a ver si ha albergado odio o si ha juzgado y criticado o condenado a otros, y si eso se ha vuelto un hábito o patrón de pensamiento en su vida. Juzgar a los demás dará pie al maligno para que controle su mente. Recuerde que el odio es, en términos espirituales, una forma de violencia contra el prójimo que abre las puertas a la influencia del mal. Del mismo modo, vivir en preocupación constante y una visión negativa de la vida no es grato para Dios. A quienes se encuentran atrapados en este ciclo, los animo a cultivar un corazón agradecido, a pronunciar palabras que edifiquen y a servir en la iglesia. En la gratitud y el servicio, el alma encuentra la luz que disipa cualquier sombra. Y es que existe una clara coherencia entre el orden interno, es decir, sus pensamientos, y el orden externo, esto es, sus acciones. Con esto cierro. Es imperativo reconocer cuando nuestros pensamientos se tornan sombríos. Aquellos que luchan con una ansiedad recurrente necesitan saturar su corazón con la verdad. No puede justificarse diciendo que su personalidad es así o que así eran sus padres. El Evangelio es transformación. Para lograr este cambio, debemos cultivar una actitud de gratitud y gozo, sembrando bondad a través del servicio activo. Estas acciones actúan como un martillo que hace añicos los pensamientos negativos, sustituyendo la oscuridad por una mentalidad firme y positiva. Esta renovación interior deberá reflejarse en su entorno. Existe una conexión entre un corazón confundido y un ambiente descuidado. Por ello, cada uno deberá esforzarse por mantener la limpieza y el orden en su hogar, en su persona y en sus espacios cotidianos. La disciplina en el orden le dará la victoria sobre la carne. Un pensamiento recto y limpio naturalmente buscará una vida ordenada y digna. Al unir este esfuerzo práctico y escuchar con atención la palabra y orar, el maligno perderá todo derecho legal sobre su mente. Las aflicciones del alma comenzarán a desaparecer a medida que los pensamientos espirituales tomen el control, y así la paz del Señor se asentará en su ser. Como nos advierte el capítulo 8 de Romanos, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Una mente gobernada por la naturaleza pecaminosa se rebelará contra la voluntad divina, y la paga de esa rebelión será la muerte. En contraste, el pensamiento espiritual es el resultado o manifestación de un alma que brota de un corazón cimentado en la verdad. Les doy una ilustración.
Suponga que alguien lo insulta injustamente. Un corazón cultivado en el amor responderá primero desde la verdad. En lugar de permitir que el odio gobierne su reacción, su alma buscará la paz. Pensará en la forma de consolar o ayudar a esa otra persona y en cómo restaurar su relación con ella. En ese instante, el Espíritu Santo actuará como guía, recordándole quizás una falta propia que habrá pasado por alto o dándole discernimiento sobre el dolor del otro. En este caso, el estímulo externo será un espejo del estado de su alma. Incluso si es víctima de la envidia sin causa alguna, el Espíritu lo dotará de palabras y gestos que transmitan paz para desarmar todo sentimiento de malicia. Un rostro amable y una voz serena tienen el poder de conmover incluso el corazón más endurecido. En conclusión, los pensamientos espirituales son aquellos que se conforman y sujetan a la voluntad de Dios, produciendo esperanza, alegría y una felicidad genuina. Oro en el nombre del Señor, para que guarden su mente de todo mal pensamiento. Así Dios se regocijará y derramará bendiciones sobreabundantes en sus vidas, tanto en esta tierra como en su eterno reino. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer. Cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad, como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones de la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago. Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan. Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Sana a los que tienen problemas en la vista y en el oído. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura todo hueso fracturado. Regenera toda parte quemada de su cuerpo. Y que la sensación de ardor y de calor desaparezcan. Y que no queden cicatrices. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta, que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira, todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y que sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y tus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar
que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.